Yo doy gracias. Señor, te agradecemos por este tiempo, este día, este nuevo tiempo de estudio. Bendecimos la vida de Omar, su salud. Lo queremos mucho y pedimos por él, por su familia, que tu mano de amor lo siga cuidando y acompañando. Gracias, Señor, por poder tener este tiempo de estudio. Pedimos que hoy sea un tiempo lindo, de desafío para cada uno de nosotros y de respuestas a preguntas que siempre nos hacemos seguramente y que hoy las podamos analizar y estudiar juntos. Bendice a Aldo, a su familia, agradecemos por él, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a Primera Samuel 20, si no me equivoco, es donde más o menos habíamos terminado, ¿no? Había llegado en el 19 Saúl, que lo estaba persiguiendo a David, y lo fue a perseguir a Ramat y a Nayot, que era donde estaba, y una de las preguntas de José fue, que dice el versículo 23 del capítulo 19, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche, y de aquí es que se dijo también Saúl entre los profetas. Y esa fue una de las preguntas de José. eh, sí, ¿cómo es esto, no? Si le había sacado el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que profetice de vuelta? Em, lo que pasa, lo que pasa es que de alguna manera, fíjate que cada vez que Saúl se acercaba a David y David estaba cerca de Saúl, como lo que va a ocurrir después, que pudo haberlo matado y no lo mató en un par de ocasiones, cuando estaba cerca, es como que Dios le mostraba, te estás acercando a territorio prohibido porque este es mi ungido. Ujú. Es decir, el hecho de que profetice de vuelta es algo así como decir, entró bajo la influencia de la santidad de Samuel e incluso de la unción de David. Para mí es la única explicación razonable de por qué vuelve a profetizar. Había un espíritu de profecía, estaba profetizando con otros. Como se dan cuenta, incluso estaba desnudo. Es interesante, cuando me hiciste esta pregunta, me acordé de Génesis capítulo 1, en realidad capítulo 2 y 3, que es un parecido muy cercano de dos palabras que están al final del capítulo 2 de Génesis y principio del 3. Uno es que la serpiente era más astuta que todos los demás, la palabra astuta. Ujú. E inmediatamente en el capítulo 3 aparece, espérate que lo voy a buscar, porque es Loharum y Loharim. No, en el versículo 25 aparece la palabra desnudos. Ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Es decir, que estaban delante de Dios y estaban desnudos. Y la palabra em, es Harum, Harumim porque es el plural, porque los dos estaban, pero la palabra era Harum. Harum quiere decir desnudo. En el capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Y la palabra astuta es Arum. Es decir, era una levísima diferencia entre Harum y Arum.
La astucia y la desnudez es como que van juntos, están cercanos. Cuando vos sos muy astuto, estás cubriendo tu desnudez levemente, porque el que es astuto es porque está teniendo una intención por detrás. Por eso sos astuto, porque podés cubrir lo que estás haciendo. Pero de la astucia a quedarte desnudo hay una distancia absolutamente mínima. Porque si te descubren tu astucia, te quedas desnudo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Sería como expuesto, digamos. Quedás expuesto, exacto. Es como que, bueno, yo me cubro con una telita muy liviana para que no me vean, pero se me llega a caer la telita esa y quedé desnudo. Entonces, de alguna manera, el concepto de quedar desnudo en la mente del hebreo tiene que ver algo con esto. Y entonces se lo nombra a Saúl diciendo que se sacó la ropa y se quedó desnudo. Ahora, él no venía en plan de paz, él venía en un plan astuto para matarlo a David. Pero en la presencia del Espíritu de Dios con toda esa gente y en ese lugar santo donde estaba Samuel, se le cayó la astucia y quedó desnudo. Vuelve a repetirse el mismo tipo de concepto. No sé si lo llegan a ver el paralelismo que hay entre las dos cosas, ¿no? Es decir, la serpiente quedó expuesta. Y en este caso, ¿quién era la serpiente? Saúl. Porque en la presencia de Dios, la serpiente queda expuesta. Me parece que es un concepto para como que anotarlo y meditarlo despacio después, porque creo que tiene que ver con muchas de las conductas en la iglesia, en nuestra vida diaria, ¿no? Vamos con un plan que a veces es muy, muy finito, y si queda expuesto, quedamos desnudos. Y yo creo que es lo que le pasó a él. En la presencia del ambiente santo se le cayó la astucia, se le cayó la capa que llevaba, que era justamente agarrarlo a David y matarlo. Eh, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, es decir, un día completo. Y ahí apareció esta frase, también Saúl entre los profetas, aparentemente fue como un dicho que quedó dentro de la población hebrea para aquel entonces. Eh, qué sé yo, como un dicho conocido. Hoy estaba escuchando, el que apuesta al dólar pierde, ¿se acuerdan? Uno escucha esa frase y cada vez que aparece algo parecido, uno dice, el que apostó al dólar pierde, y ya sabes de qué estás hablando. Bueno, aparentemente, este refrán de fin del capítulo 29, Saúl también está entre los profetas, muchachos. Es Mm. como que quedó de aquella primera vez donde él había profetizado por influencia del Espíritu, ¿se acuerdan? Ni bien lo unge Samuel. Em, y acá aparece de nuevo, pero ya esta segunda vez aparentemente la gente ya no le cree demasiado y por eso pasa a ser refrán. También Saúl está entre los profetas. La gente había visto lo que había hecho David, sabía cómo Saúl estaba persiguiendo a David sin ninguna razón. La gente estaba apoyándolo a David porque lo amaba a David. Entonces quedó este refrán popular a propósito de esta cosa. No sé si queda suficientemente aclarado. Sí, y ya un poquito la,
¿qué habrá profetizado Saúl? Ah, ¿habrá sido una especie de éxtasis? Simplemente se unió a un grupo y quedó ahí atrapado en su desnudez. Eh, Vos habías hablado de un pico depresivo, aparece alguna manía, alguna esquizofrenia. Fue una profecía válida para el pueblo. Queda muy abierto el tema como para saber qué puede haber pasado en ese momento. Porque Saúl había mandado a sus soldados, a sus guardias, y todos llegaban ahí y caían empezaban a profetizar ellos también. ¿Alguna, alguna vez escuché en algún evento más pentecostal, por ejemplo, por hacer una referencia, donde había todo una movilización de gente que venía por curiosidad y de golpe quedaba atrapado en eso y empezaba a hablar en lengua, a decir cosas como lo otro, y se me hace que puede decir algo así que no tiene mucho sentido eh, que suceda y de golpe hay un espíritu que hace que suceda. No habla acá de un espíritu malo, habla claramente de algo que tiene Al que ver por contrario, parte de Dios, claro. al contrario. Dice, Así vino que, sobre él el Espíritu de Dios. sí, Acordate que Samuel se había ido y nunca más había hablado con él, ni volvió a hablar con él. sí. Es Acá él el tampoco que menciona que llega. hablan, ¿no? Se Exacto. han visto nada más. Llegó adelante de Samuel. Y digamos, la santidad de Samuel, si de alguna manera uno lo puede decir así, es la que se manifiesta y el Espíritu de Dios cae sobre él. Pero es un Espíritu de Dios que cae profetizando, como diciéndole: Saúl, esto es tierra santa, David es tierra santa, volviéndolo a advertir. Dios Ujú. no lo mata, pero le vuelve a hacer sentir de alguna manera que, que lo que está haciendo, digamos, Dios no lo está probando. Yo creo que por ahí viene la cosa. ¿Has escuchado algún testimonio? Yo he escuchado varios de gente que ha sido asaltado, han intentado asaltar y le ha dicho, en el nombre de Jesús, no me toques, o ha reprendido de alguna manera así, y a los ladrones han salido corriendo o han soltado sus armas, o no sé, a lo mejor hay otros casos que no, pero yo he escuchado varios donde ha sucedido una cosa así y como que ha sido ese lugar santo que no han podido entrar. eh, Sí, yo también escuché cosas así de ese tipo. A lo mejor los ladrones eran creyentes, ¿viste? Y por eso se o asustaron. habían ido de chico a la escuela bíblica, a lo mejor. Exacto. Sí. A Eh, una tía mía la asaltan en un puente acá en Córdoba, un puente bien céntrico, le llevan la cartera y tenía la Biblia ahí, venía de la iglesia. Y a los 2 días le devuelve la cartera con la Biblia, con una cartita pidiéndole disculpas, que él había ido a la escuela bíblica de chico y que se había arrepentido y que bueno, que la vida, necesidad. Y le contó su historia ahí en una carta anónima, ¿no? Casi de arrepentimiento, digamos. O sea, puede ser una cosa así, una cosa de... Sin duda, sin duda. La cuestión es que esto es lo que pasa, eh, y cuando él llega a Nayot, David huyó de ese Ujú. lugar, porque sabía que venía Samuel. Pero hay un montón de veces que aparece este tipo de cosas, donde Dios mismo le está diciendo a Saúl: no des coces contra el aguijón, como decía Pablo, ¿no? Ujú. Eh, Estás en Tierra Santa, no te metas con esto. Y ahí viene de alguna manera relacionado con la otra pregunta: si ¿por qué nunca David lo mató o no aprovechó esas circunstancias? Y David, hasta el día que muere, y aún después de muerto, tanto Saúl como Jonatán, David siempre lo respetó como el ungido de Jehová. Es decir, el hecho de que Dios le hubiese sacado el espíritu nunca le quitó el privilegio de que él había sido
eh, ungido. Acordate que la palabra ungido es el Mesías. Es decir, David Ujú. no podía levantarse contra el Mesías, con todo lo que esa palabra Mesías implica hoy para nosotros. Para él, el Mesías era el recuerdo de Mesías, ¿no? El Mesías bíblico, no todavía de Jesús. Pero David tenía clara conciencia de que había un Mesías prometido por Dios, un ungido por Dios, contra el cual él no podía levantar su mano, aunque hubiese sido desactivado por Dios. Eh, Cuando a mí me ordenaron como pastor, me ordenaron en la iglesia con imposición de manos y con todo eso. Por más de que yo no esté activo como pastor en una iglesia, yo muchas veces le he dicho a gente, miren, las manos me fueron impuestas en la cabeza y la unción del Señor seguirá estando, esté yo activo o no. Porque el acto de Dios de separar una persona, porque la unción es eso, separar una persona para una función específica, Ujú. no está relacionado con que lo ejerzas o no de determinada manera. Es decir, ha sido colocado en una situación diferente del pueblo común. Ha sido separado por Dios para una tarea. Y esa tarea no necesariamente significa estar pastoreando una iglesia. Yo creo que cuando nos reunimos los jueves acá o los martes con el grupo eh, latinoamericano que me reúno, y yo estoy haciendo una tarea pastoral, ¿no? Aunque no tenga lo que es tradicional dentro de la iglesia evangélica, bueno, tengo una iglesia a mi cargo, o soy pastor asociado o asistente o lo que sea. Es decir, yo creo que David tenía una clara noción de que Dios tenía un ungido y contra el ungido de Dios no se podía ir, aunque hubiese sido descartado y aunque él hubiese sido también ungido. Por eso, Aldo, para nosotros los pastores debemos tener mucho cuidado con los otros pastores, ¿no? ujú. Sí, dime, Analia. Eh, digamos, por un lado está la autoridad de Saúl y por otro la de Samuel. Puede ser que haya también como un conflicto de autoridades cuando, digamos, cuando Saúl fue a encarar a David, pero David estaba como bajo la cobertura de Samuel, y no pudo hacer nada y como que hubo ahí, como diciendo, "Ah, en esta área no tenés jurisdicción o alguna situación territorial o de, de rango espiritual, no sé cómo preguntar. Sí, 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 yo creo que alrededor de David había un halo de protección divina, A través de Samuel. ¿eh? Lo que nadie pregunta si es a través de Samuel, porque David había ido a verlo a Samuel. Correcto, Y están como los que... dos. Uno dice, Ujú, bueno, son los dos. Ahora, yo creo que la realidad es que Saúl al que está persiguiendo es a David, y el que está con la unción de Dios es David. Entonces yo creo que hay un halo de protección, hay una barrera de protección de Dios que lo involucra a Samuel como autoridad, ujú. pero la protección es a David, sí. Sí, pero porque digamos, esto de los que profetizaban se daba cuando David estaba junto con Samuel y no cuando estaba con Mical que lo protegió, con Jonatán que lo protegió. Es como que alrededor de Samuel se da esta como influencia espiritual también. sí, 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 Como, yo creo que la presencia de Samuel en el lugar provocó este tipo de reacción. ujú. Uno podría decir, bueno, Saúl revivió lo que había pasado cuando estaba enfrente de Samuel también, ¿no? Digo, le hizo ver como que el espíritu no está porque él sea rey, sino porque está cerca de. Exactamente, exactamente.
De todos modos, sí, sin duda nos llama la atención esto, como llama la atención el hecho que después vamos a comentar sobre eh, ir a consultar a Samuel muerto, ¿no? A través de la Era bruja esa, evidente. y, Mm. ¿no? y lo ve. ¿Mm? Ahí agregué en el chat un versículo del Nuevo Testamento que reafirma un poco esto, ¿no? Exactamente. Son, una vez que Dios decide algo, ahí está, ahí está. Y los ministerios son muy diversos, ¿no? Ujú. Somos nosotros los que lo hemos estereotipado. Bueno, fuiste Y también, ungido para esto como si fuera lo único que podés hacer. bien, pero también nosotros somos los que a veces nos encargamos de que el Espíritu Santo esté entristecido y nuestro llamado, nuestro ministerio esté flojito, ¿no? Exactamente. Pero el don está, la unción está, el Espíritu Santo está. Puede estar apagado, puede estar entristecido, pero está. Ujú. Está. Muy bien. Después, el otro concepto para marcar, que ya yendo al capítulo 20, es la amistad entre David y Jonatán. Em, y todo había empezado con un pacto, ¿se acuerda? Eh, el concepto de pacto es un concepto muy bíblico, muy profundo. Alguna vez con José lo habíamos tratado, los pactos de la Biblia. Sí, El sí. pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. eh, Acá ellos hicieron un pacto delante de Dios los dos, que sería mi argumento más sólido respecto a eh, por qué la amistad de Jonatán y David no era una amistad homosexual, como Ujú. yo les había comentado la vez pasada, ¿no? Porque el Pentateuco es muy claro en cuanto eh, a no aceptarlo, eso. Y en varias ocasiones a lo largo de Primera Samuel van a ver que aparece que David y Jonathan hablan de que ellos están haciendo un pacto y reafirmando el pacto que hicieron y siempre delante de Jehová. Aparece la expresión esa. Entonces, ¿cómo podés reafirmar un pacto delante de Jehová en numerosas ocasiones cuando estás en un tipo de relación que el Pentateuco te dice no es aceptable? ¿Se entiende mi argumento? Uf, Aldo, cuando estuvimos en Israel con José, veíamos a muchos hombres del brazo, de la mano, y le preguntamos al guía, ¿hay homosexualidad? No, dice, es una expresión de cariño. No se les cruza por la cabeza pensar en la homosexualidad por todo esto cultural y de la palabra. Pero es como que uno ve dos hombres abrazados de la mano y en esta cultura nuestra lo asocia y si uno quiere modificar la Biblia, pero allá no se les cruza por la cabeza la opción. Vos sabés que eso es una característica de toda Asia. Ujú. A mí me impactó mucho cuando fui a Singapur por primera vez en el año 87 y yo veía algunos de los 60 que fuimos al seminario, sobre todo entre africanos o entre asiáticos, dos indios agarrarse de la mano e irse a pasear juntos tomados de la mano. Y a mí me volaba la cabeza, me ponía muy incómodo. Y lo he visto mucho, yo anduve mucho por Asia caminando, más de un año en tiempo real cronológico, y esto se veía, lo vi en Sri Lanka, lo vi en Singapur, lo vi en Malasia, en Filipinas, en la India. Es muy común eso y no implica una relación homosexual de ninguna manera. Es simplemente un símbolo de amistad. ujú, Por supuesto, dos mujeres entre ellas también, como símbolo de amistad y no de homosexualidad. Pero entre las mujeres no resulta tan llamativo, pero entre dos hombres sí. Incluso me pasó de salir a
salir del instituto, ir caminando a hacer unas compras y salir con alguno de los participantes y uno de los participantes venir y agarrarme de la mano para ir caminando. Y a mí me ponía de locos. Claro, claro. Y porque además estábamos en Estados Unidos donde la implicancia es otra, no es la de Asia. Yo la podía saber, pero la gente que me viera no lo iba a poder ver. Entonces, lo que vos decís es cierto, Analía, absolutamente cierto, y forma parte del ambiente cultural donde uno está metido, ¿no? Pero a mí me parece que este argumento es un argumento bastante interesante, porque creo que en Levítico, Número, ahí es muy clarito que el hombre no puede echarse con otro hombre, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo ellos van a estar reafirmando un pacto y viviendo esto? A menos que pertenezcan a la iglesia metropolitana, ¿viste? No sé si la conocen. La No. iglesia metropolitana es una iglesia de los gays, digamos. Tiene pastores gay, ancianos gay, y todos los miembros de la congregación son gay. Acá en Argentina y en muchos otros lugares, ¿eh? Metropolitan Church, y en la Argentina se llama iglesia metropolitana. Mm, no lo conocí. Em, Fíjate 28. Dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Ujú. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Es decir, me hiciste entrar en pacto de Jehová conmigo. ¿Por qué, Jonatán? Porque Jonatán era el hijo del rey y por lo tanto el sucesor del rey. Era el superior a David. Aunque David estuviera ungido y Jonatán no. Pero en estatus estaba en un nivel superior. Versículo 12, 20-12. Entonces le dice Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana, es decir, de nuevo, lo pone a Jehová como testigo de toda la cosa. Y ellos sabían que no levantaban el nombre de Dios en falso, por, Exacto, eso era fuerte. exactamente. Mm. Em, Después el versículo 18 y 19, que lo mencionamos, Sergio también le llamó la atención la vez pasada. Dice, luego le dice Jonatán, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Y les recuerdo el paralelismo con Jesús muerto y resucitado, ¿no? Dice, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Am, Esto ha llamado siempre la atención de los comentaristas, casi todos ponen alguna nota referente a esto, pero hay una palabra que no aparece en esta traducción y que es interesante. En el versículo 19 dice, estarás pues 3 días, dame un segundo, vamos a... Uf, la cerré. Samuel 20, 19. Dice así, y cuando hayas estado 3 días, descenderás rápidamente y vendrás al lugar en el cual estabas escondido. Ahora piensen este versículo en términos de Jesús. El sábado había ido a predicar a los muertos, ¿no? Ujú. Ya estaba en una esfera espiritual.
Entonces dice, cuando hayas estado 3 días, viernes, sábado y domingo sería, en la terminología hebrea, descenderás rápidamente. Que esta palabra rápidamente no está en la traducción, pero está en el original. Teret Mahot, vendrás rápidamente y descenderás, no es simplemente vendrás del mismo nivel, no, vas a descender como vas a meterte de nuevo rápidamente en el lugar donde estabas escondido. ¿Dónde estabas escondido? Estabas escondido en la tumba. En el lugar donde estabas escondido cuando en el día, a ver, vendrás rápidamente al lugar donde te escondiste cuando en el día de la escritura. Vendrás rápidamente al lugar donde te escondiste en el día de la escritura. En el día que fue escrito. En ese día preciso de la resurrección, si quieren ponerlo en lenguaje de donde estamos haciendo el paralelismo. Vendrás rápidamente y descenderás al lugar donde estabas escondido, que es en el día escrito. Eh, Otras traducciones de esa palabra en el día escrito, en el día hecho, en el día del trabajo, en el día de cosa hecha, en el día del acto, en el día del negocio, en el día del emprendimiento, de la empresa, del logro, de la cosa hecha, de la obra, del producto hecho. Todas esas son traducciones de esa palabra en distintos tiempos de verbo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que nos da una idea, es como el kairos, es en ese día. Entonces me parece realmente de mucha relación, porque el que tenía que descender era David, ¿se acuerdan? Jonatán le está diciendo, David, que es un símbolo de Jesús, como un recordatorio. Hay que encontrar siempre el paralelismo David-Jesús, ¿no? Vendrás al lugar donde estabas el día que ocurrió esto mismo. ¿Te das cuenta? No encaja demasiado las palabras. No sé si tienen alguna otra versión ahí ustedes. A ver qué dice la Biblia judía. ¿Dónde está esto? Capítulo 19. No, capítulo 20. 20, versículo 19. Esta es una Biblia judía. El versículo 19 lo traducen así. Pasado mañana, al tercer día, pasado mañana, al anochecer, ve al lugar donde te escondiste cuando comenzó este problema y espera junto a la piedra de Cel. Esta famosa piedra de Cel era simplemente un lugar. La piedra de Cel era como decir
qué sé yo, la piedra movediza de Tandil. Bajá y te quedás al lado de la piedra movediza de Tandil. Era un lugar conocido por todos, pero que no tenía ninguna significación especial, ¿no? Entonces, ve rápidamente al lugar donde te escondiste cuando comenzó este problema. Volvé a tu tumba al anochecer del sábado, volvé a tu tumba, porque el domingo a la mañana tenés que hacer ese día tan especial, único, etcétera, etcétera. Si uno empieza a unir estos elementos, hay un enorme paralelismo con la resurrección. Y ahí va que él va a tirar las flechas, etcétera. El versículo 30, capítulo 20, versículo 30, dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Y uno lo lee así en Reina Valera, y uno dice que le está llamando perversa a la madre, a quien fuera la madre de Jonatán, a la esposa de Saúl. Pero casi todas las otras versiones, incluso en el original, eh, no lo dan como la mujer perversa, sino que lo traducen más como hijo de la perversidad y de la rebelión. Es decir, no lo personifica en una persona, sino que lo da como una característica. Es decir, Jonathan, sos mi hijo y vos te comportaste en forma perversa y rebelde contra mí, que sería la correcta traducción de ese versículo 30. Y dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Es decir, Saúl se daba cuenta que la popularidad de David iba a ser que en cualquier momento el pueblo que lo había consagrado a él rey, lo iba a consagrar rey a David. ¿Por qué? Porque como era un tipo carnal, él creía que él era rey porque el pueblo lo había elegido. Pero ahora el pueblo estaba eligiendo a otro que tenía más fama que él, a mí me van a desplazar. Y ese puesto le correspondía por derecho al hijo, a Jonatán. Le dice, vos te das cuenta que este te va a sacar a vos el privilegio que tenés y el derecho que tenés a ser el rey. Porque él piensa a nivel de los hombres. En ningún momento piensa que es Dios el que lo puso a él y es Dios el que lo puso a David. En cambio, David no cree que la popularidad lo va a llevar a ser rey, sino cree que Dios lo va a poner como rey en el momento en que Dios considera adecuado, y por eso no puede tocarlo ni a Saúl ni a Jonatán. Y por eso al tipo que los trae y que le trae la información, se trata de hacer el bueno, y le cuenta que había matado a Saúl y a Jonatán, David lo hace matar, porque ese hombre había actuado en la carne, sin considerar a Dios. De nuevo seguimos viendo las dos perspectivas. Saúl seguía teniendo la perspectiva humana y David seguía teniendo la perspectiva de Dios. Dios es el que te pone, Dios es el que te saca. Y el otro decía, el pueblo me puso, el pueblo me puede sacar y cambiarme por este otro. Un detalle ahí, algo importante que no se escape en esto de que Saúl está con lógica, eh, hablándole de la herencia del reinado a Jonatán, que esto es lo que sucedía en cualquier otro reinado, en cualquier otro pueblo. Él está siguiendo esa lógica, siendo que Samuel ya le ha dicho que él ha sido desechado y que Dios ya eligió a otro.
sea, pese a todo eso, sin arrepentimiento alguno, sigue pensando con fuerza en hacer la suya, en no ser Claro, deshonrado delante del pueblo. ¿quién se cree Y Dios que es? El pueblo me nombró. ¿Cómo va a sacar él? ¿Quién es él para sacarme? Y esto y sigue además, pasando con la reina Isabel, ¿viste? Carlos y mm, William. El hijo sí, es el que tiene el derecho a eso. sí. Ahora, fíjate el versículo, y le dice el 31, no estará firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Ujú, Jonathan respondió a su padre Saúl y le dice, ¿por qué morirá? ¿Qué hizo? Y Saúl le arrojó una lanza para herirlo al hijo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Más vale, ¿no? Pero ya había tratado de lanzarle lanzas a David, ahora se la lanza al hijo. Yo cuando volví a leer un poco todo esto no me acordaba que incluso lo atacó al propio hijo. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día porque tenía dolor. Bla, bla. Am, Fue a hacer lo que habían quedado con David. ujú, Capítulo 21. Les voy marcando pasajes que yo tengo marcados en mi Biblia que me parece que son interesantes. Dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le dice, no, yo no tengo pan común, sí, tengo únicamente el pan consagrado. Am, y David se los pidió igual. Versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino el de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que fueron quitados. Es decir, era el pan del día anterior. ¿Por qué lo marco esto? Porque Jesús menciona este hecho cuando estaba, ¿acaso no el comió sábado. David los panes de la proposición? Tiene que ver con Mm, este pasaje específicamente. ujú, Y entonces David le dice, am, dice 7, estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Este Doeg va a tener cierto papel en breve, que era un edomita, era de Edom, es decir, era un primo de los judíos, era el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto a la orden del rey era premiante. No, lo que pasa es que se había escapado sin nada, con lo puesto. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. El efod era una especie de delantal que utilizaba el sumo sacerdote para sus tareas sacerdotales. Entonces, ese delantal se había usado para envolver y ocultar la espada de Goliat. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y le dice David, ninguna como ella, dámela. Ahora, ustedes se acuerdan que la espada pesaba 1 tonelada, era muy grande. Y se levantó ese día David y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Cuando llegó ahí, lo reconocieron inmediatamente. Se hizo pasar por loco para que
tratar de disimular un poquitito. Y, pero lo reconocen de todos modos. Y entonces en el capítulo 22 dice, yéndose entonces David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La cueva de Adulam no estaba lejos de Belén. Y se fue a esconder ahí. Probablemente él conocía esta cueva. 22:2 se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, todos los que hallaban amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Es decir, de nuevo el paralelismo con Jesús. Jesús no se quedó con los ricos, con los poderosos, con los reyes, sino que de alguna manera se rodeó y se rodea con los afligidos, con los que están en necesidad. Y habitaron con él. Entonces continúa el capítulo. Versículo 6, Saúl se sabía que David y los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, y tenía su lanza en su mano, todos los siervos estaban alrededor de él, y dijo Saúl, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a vosotros el hijo de Isaí tierras y viños, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Él seguía con la idea fija de que el pueblo lo iba a elegir a David, entonces le dice, David le va a dar los que le puedo dar yo, que soy el rey. 8, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche. Entonces aparece Doeg Edomita, que era el principal de los siervos, respondiendo y dice, yo vi de Agitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Es decir, este Doeg era un estómago resfriado que le contó todo a David de lo que había visto. Entonces el rey envió por el sacerdote y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban, y todos vinieron a ver al rey en mal momento. Entonces le dice, ¿por qué conspiraron contra mí? 14. Ahimelech dice, respondió al rey, dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de su padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande o pequeña. Y el rey le dice, sin duda morirás tú y toda la casa de tu padre. Eh, y lo hizo, lo liquidó a todos, lo limpió a todos. Pobre Ahimelech, no tenía nada que ver. eh, Hasta le dio pan viejo a David. Entonces le dice, versículo 18, el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes, porque nadie quería matarlos. Pero Doeg, que era un chupamedias, le dice, acometió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Es decir, los tipos se fueron a verlo, pero no vestidos normales, se fueron con los efod, se fueron con los vestidos sacerdotales. Es decir, estaba tan loco que mató a sabiendas a los sacerdotes. Y el 19 dice, y Anob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes o asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Es decir, hirió a todo el pueblo y a sacerdotes de su nación y no había querido hacer eso, ¿se acuerdan? En el capítulo 16. A mí Y me deja haciendo ruido
cómo la decisión de mentirle al sacerdote le termina costando la vida al sacerdote, su familia, a todo, ¿no? O sea, no te digo, la culpa es de David porque le estaba persiguiendo Saúl, pero no sé si no iba con la verdad, capaz que actuaba de la misma forma, pero digamos, actuó engañado. Y a su vez, me llama la atención que ahí ya estaba rodeado de gente David que antes estaba solo. Es como que hubiera pasado un tiempo entre una cosa y la otra, porque ya estaba con gente Es cierto, es cierto. cuando le dio el pan. Eh, Uno puede agregarlo a la suma de pecados de David, ¿no? Mm. Y el versículo 20 dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó detrás de David. Le dio aviso a David, que había matado a los sacerdotes, y le dice a David, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Así que está reconociendo lo que decís, Analía. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Es como que David sabía que, que él tenía algún tipo de protección especial. Entonces le dieron a David aviso. Los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Entonces David consultó a Jehová diciendo, voy a rescatar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Te imaginas si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y le dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Lo cual iba a contribuir a la fama de David y a la bronca de Saúl. Esto era echar leña al fuego. Fue entonces, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó grande lota y libró David a los de Keila, versículo 5. Y cuando Abiatar huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Es decir, todos estaban con su efod de limo, pero él se llevó el efod, es decir, él era el único sacerdote, digamos, ordenado y en actividad capaz de consultar a Dios, porque tenía el efod. Y entonces versículo 7 dice, le fue dado aviso a Saúl, que David había ido a Keila. Entonces le dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero entendiendo David que Saúl ideaba el mal, le dijo a Abiatar, trae el efod. Vamos a consultar a Dios. La primera idea de David siempre se da así, ¿vieron? Vamos a consultar a Dios, a ver qué opina. La primera idea de Saúl es convocar a la gente que vamos a matarlo a este. Entonces dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir. ¿Me entregarán los vecinos de Keila? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Te ruego que me lo declares. Y Jehová le dice, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl la nueva de que David ya no estaba en Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, habitaba en un monte del desierto de Sif, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Quiero recordarles, para que les quede bien grabado, cada vez que escuchen la palabra desierto, ¿se acuerdan? Desierto en hebreo es mindabar, que quiere decir en el medio de la palabra. Es decir, que David huyó para estar en el medio de la palabra.
el desierto no tiene nada, lo único que tiene es la palabra, que uno puede conocer de memoria y uno está metido ahí adentro. Por eso el desierto es tan importante para Moisés, Jesús después de bautizarse, Pablo después de escaparse de Damasco, se va 3 años al desierto, David en el desierto cuidaba las ovejas, en el desierto estamos en este momento. Es decir, el tiempo con Dios hace falta sobre todo cuando hay tiempos tan difíciles. ¿Cómo es la palabra en hebreo, Aldo? Mindabar, min, M-I-N, que significa en medio de o, o- o a través de, y dabar, que es la palabra, se traduce como palabra. En griego, dabar es el logos. Sí. Dabar es la palabra autoritativa de Dios. Las 10 dabar son los 10 mandamientos. Entonces, min dabar es estar en medio de los mandamientos. Porque es lo único que tenés, no tenés nada más. Y estás a merced del agua y el alimento que te pueda dar Dios. Aldo, esto de consultar la voluntad de Dios me hizo acordar al rey Josafat y la contradicción con el rey Acab, que Josafat pidió un vidente, hablar con algún profeta, y Acab tenía sus profetas que le profetizaban lo que él quería, ¿no? Entonces, como uno buscaba la voluntad de Dios y otro buscaba a los que le decían lo que les convenía, y a su vez pienso, David pertenecía a las tribus de Judá o al reino de Judá en cierta forma, y Saúl era de Benjamín, era de la tribu, del reino de Israel también. Es como que ese contraste se termina notando a veces, ¿no? Sigue estando, exactamente. Y la gente de Israel desapareció de la historia, que nosotros conocemos, por supuesto. Pero es cierto, es cierto. Y es, consultás a Dios o consultás el horóscopo, una de las dos, ¿no? Sería la versión moderna. Em, Versículo 16, 23, 16, dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Qué corazón el de Jonathan, ¿no? Es decir, Jonathan no tenía la visión carnal del padre, evidentemente. Él lo valoraba a David y a lo mejor sabía que Dios lo había ungido a David y él lo aceptaba. Y dice el versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. De nuevo, vuelven a hacer el pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, Jonatán se volvió a su casa, después subieron los de Zip para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y allá se fue Saúl, bendito sea, se va con toda la gente para cuando Saúl llega al sur del desierto, David se había escapado por atrás de la montaña porque sabía que le habían avisado que venía. Versículo 26. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, pero Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción al país. Es decir, se estaba tratando de escapar David, pero era como que ya estaba casi rodeado. Iba a caer y de nuevo aparece la mano protectora de Dios. Saúl, Saúl, los filisteos entraron, tenés que venir porque aquello es más grave. Bueno, vamos a dejarlo a David para más tarde y vamos a pelear contra los filisteos.
la mano de Dios obrando en la historia para librarlo nuevamente. Y volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Jamalecot, que es Peña de las Divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Y me parece que por hoy estamos en una hora razonable. Ujú. Pero es increíble cómo él escapaba y Dios lo protegía, ¿no? Ahora, David tampoco comía vidrio, ¿no? Venía y le decía, "Che, viene Saúl", y él se escapaba. No era que, ay, no, confiemos en Dios. No era esa fe eh, absolutamente primitiva que a veces le pedimos a nuestra gente. No, 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 vos orá y Señor va a ser. El Señor va a ser, pero si te están diciendo, te vienen a agarrar, escapate por el otro lado. No una fe pasiva, sino activa. Siempre. Exactamente. Es que no existe la fe pasiva en el concepto bíblico, salvo entre los evangélicos, En porque la fe es realidad una fe activa, es fidelidad, es es una fe activa, es una fe que yo trabajo, que tengo que poner en acción. Por eso dice Santiago así, vos tenés fe, bueno, mostrámela a través de tus obras. cuando estuvimos en Israel también nos mostraron el Herodión y, y ahí había justo unas plantas de mostaza y dice, es muy probable que Jesús haya estado en un lugar como este viendo el Herodión, hablando de mover montaña, de la fe que mueve montaña, como una fe que implica trabajarla, ¿no? No es que la montaña se movió sola por arte de magia o porque, sino que es visualizar algo, moverse, hacer, actuar, digamos como que con José nos quedamos admirados de que se abría más el concepto de la fe a algo activo. Exacto. La versión chino-marxista de Mao Zedong, que se enseñaba al pueblo de China, es un hombre, dice que nunca podía ver el amanecer porque había una montaña hacia el este que le impedía ver la salida del sol. Entonces le pidió a Dios que le corriera esa montaña, que le sacara esa montaña, y se fue a dormir, y el pueblo que había escuchado su pedido durante toda la noche trabajó y con baldes corrió toda la montaña, y el hombre, cuando se levantó a la mañana, pudo ver el amanecer. Esa es la versión marxista de que Dios es el pueblo. Pero es interesante ver cómo los hombres son capaces de inventar cosas, ¿no? Bien. Bien. Increíble esta capacidad de acomodar cosas a nuestro beneficio, entendimiento, gusto, placer. Funcionamos así. Y Muy esta, bien. un poco la intención es esta, es decir, yo tengo marcadas cosas que son especiales. Es probable que sea yo el que no tengo suficiente grado de profundidad sobre todos estos capítulos para meterme como nos hemos metido en los capítulos 15 o 16, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos voy marcando aquello que yo veo que tiene conexión con nuestro cristianismo de hoy de alguna manera, ¿no? Perfecto, Aldo. Nosotros sigamos leyendo con detenimiento y seguramente iremos sacando conclusiones o perlitas que van a ir redondeando historias. Y acá hay mucho histórico, mucho relato. Claro, Son como 30 años, hay todo en un par de capítulos, rapidísimo. exactamente, ¿Mm? exactamente, porque va Bien. rápido. Y ahora viene justamente cuando David le corta el borde de la capa en Engadí a Saúl, después viene la muerte de Samuel, que son episodios interesantes, ¿no? Para reflexionar un ratito sobre ello. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Gracias, Aldo. Y estamos viéndonos el jueves que viene. ¿Sí? Sí, ¿Les señor, parece? Muy Dios bien. Muchas mediante. gracias.
Un gusto. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bendiciones. Hasta Chau, prontito. chau. Chau, chau. Chao.